Bienvenidos a este video donde vamos a ver o explicar dos ejercicios muy sencillos de razones trigonométricas. Muy bien, vamos a recordar que nuestras razones trigonométricas son 6, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Las razones trigonométricas del seno es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto, secante, hipotenusa entre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Una observación que podemos ver aquí es de que el cosecante es el inverso del seno. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa y el cosecante es a la inversa. La hipotenusa entre cateto opuesto, es decir, la hipotenusa aquí está abajo, en el cosecante va arriba, y el cateto opuesto va arriba en el seno y en el cosecante abajo. Eso quiere decir que es el inverso, el cosecante es el inverso del seno. Y lo mismo pasa con la secante. La secante es el inverso del coseno porque está invertida sus razones. Cateto opuesto entre hipotenusa y la secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Discúlpenme, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa y la secante el inverso, hipotenusa entre cateto adyacente. Y en la cotangente es el inverso de la tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, aquí podemos decir que las primeras tres funciones, seno, coseno, tangente, se les llaman razones trigonométricas, y cosecante, secante y cotangente se les llaman razones trigonométricas inversas. Cada una es inversa del seno, del coseno y de la tangente respectivamente. Muy bien, vamos a ver ahora dos ejercicios muy sencillos o básicos para ir introduciéndonos en ejercicios de razones trigonométricas. Y el primero de ellos es calcular el seno, coseno y tangente de 30 grados. Para ello, nosotros nos vamos a ayudar de una calculadora donde vamos a calcular el seno, coseno y tangente de 30 grados. Primero que nada, en la calculadora hay que verificar que esté en modo DEC o una D, ya que es el que calcula por medio de grados. Si está en R de rad, está calculando en forma de radianes. Y en nuestro caso vamos a trabajar con grados, entonces debe estar con una D o DEC. Si no se encuentra así, entonces con la tecla Mode usted puede ir cambiando a DEC en vez de radianes. Muy bien, entonces teniendo verificado esto, vamos a hacer nuestro primer, en este caso nuestro primer ejercicio, que nos dice calcular el seno, coseno y tangente de 30 grados. En este caso yo me voy a basar en la calculadora y vamos a utilizar el seno, el coseno y la tangente. Son tres teclas que tienen nuestras calculadoras científicas. En este caso voy a decir aquí, voy a poner el seno de 30 grados es igual, y en mi calculadora voy a poner sin, que significa seno, aquí me aparece seno, de 30, que son los grados, y le voy a dar igual, y el valor resultante, ese es mi respuesta, 0.5. Entonces aquí me dice que seno de 30 grados es igual a 0.5. Coseno de 30 grados, y voy a hacer lo mismo, voy a oprimir la tecla cos, que significa coseno, de 30 grados, igual a 0.8660. Y ese sería perdón, el valor coseno de 30 grados. Para calcular la tangente de 30 grados es igual, y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando la tecla tan. Tangente
de 30 grados igual a punto 5773. Punto 5773. Y esos serían mis respuestas a este primer ejercicio. Como verán, es muy básico, es para ir introduciéndonos cómo utilizar nuestra calculadora, las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Vamos a utilizar seno, coseno y tangente porque son las que más se utilizan. ¿Sí? Las funciones inversas, que son cosecante, secante y cotangente, a menos que el ejercicio se lo pida, pero generalmente trabajamos con seno, coseno y tangente. Bien, vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio, donde ya me dan un triángulo, que es el que tenemos aquí, y tengo mi ángulo recto, que está aquí. Tengo un cateto de 8, un cateto de 5 y la hipotenusa que está enfrente de mi ángulo rectángulo vale 10. Tengo el ángulo A y el ángulo B. Y me dice calcular seno, coseno y tangente del ángulo A y B. Muy bien, entonces en este caso vamos a empezar con el ángulo A y vamos a colocar aquí seno de A es igual, y me voy a ir a las funciones trigonométricas. Ahora sí, aquí voy a utilizar mis razones trigonométricas. En el primer ejercicio no las utilicé solo la calculadora porque me daban el ángulo. Aquí en este caso no me dan el ángulo, me dan el triángulo pero con sus valores, y puedo utilizar en este caso mis razones trigonométricas. Bien, seno de A, me voy a mi razón por definición y me dice que es cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, esto de seno de A es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, y esto sería igual a, tengo que identificar cuál sería mi cateto opuesto y mi hipotenusa en este triángulo del ángulo A. El ángulo A está identificado en esta parte, por lo tanto mi cateto opuesto es el que está enfrente. El que está enfrente del ángulo es mi cateto opuesto, y sé que mi hipotenusa es el que está enfrente del ángulo recto. Por lo tanto, mi cateto opuesto en este caso es 5 sobre la hipotenusa, que es igual a 10. Y ahí utilizo mi calculadora para dividir 5 entre 10 y me da 0.5. Por lo tanto, aquí el seno de A es 0.5. El coseno, vamos a pasar con el siguiente, coseno del ángulo A es igual, busco mi razón, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente entre la hipotenusa, y voy a identificar mis valores. En este caso, seno de A, el cateto adyacente es el que está pegado con el ángulo que estoy trabajando o toca el ángulo que estoy trabajando. En este caso es 8 sobre la hipotenusa, que sabemos que es la que está enfrente del ángulo recto y ahorita la definimos como el valor 10. 8 entre 10, esto es igual, si utilizo mi calculadora, 8 entre 10 es igual a 0.8. Y voy a calcular ahora la tangente de A, que es igual, busco mi razón, cateto opuesto entre cateto adyacente, cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto es igual que el opuesto es 5 sobre cateto opuesto, cateto adyacente es 8. 5 sobre 8, voy a mi calculadora y divido 5 entre 8, es igual a 0.625. Y ya tengo mi función seno, coseno y tangente del ángulo A. Pero aquí me pide también el ángulo B. Entonces vamos a calcular ahora el seno, pero del ángulo B. Y mi razón sigue siendo la misma. El seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto entre hipotenusa, pero como ahora estoy trabajando con el ángulo B, mi referencia es el ángulo B. El cateto opuesto de B es el que está enfrente, en este caso es 8. Entonces es 8 sobre mi hipotenusa, no cambia, porque es el que siempre está enfrente del ángulo recto. 10 sobre 10,
8 sobre 10, en este caso es, vamos a seguir trabajando con la calculadora, 8 entre 10 igual 0.8. Vamos a trabajar con la siguiente función, coseno. Para calcular coseno de b es igual, mi razón es cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, y esto es igual que ahora mi cateto adyacente de b es el cateto que toca a este ángulo, en este caso es 5. 5 sobre la hipotenusa que es 10. 5 entre 10, 5 entre 10 igual a 0.5. Muy bien, y por último vamos a calcular tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente, cateto opuesto entre cateto adyacente, pero del ángulo B. Mi cateto opuesto de B es 8 sobre mi cateto adyacente que es 5. Me voy a la calculadora, 8 entre 5 es igual a 1.6. Muy bien, y estas serían mis razones trigonométricas de seno coseno tangente del ángulo A y seno coseno tangente del ángulo B. Muy bien, como podemos observar en este problema, el seno de A es 0.5 y el coseno de B es 0.5. Son iguales. Lo que quiere decir es de que el seno siempre de un ángulo va a ser igual al coseno del otro ángulo. Y lo mismo pasa con el coseno. El coseno del ángulo A es 0.8, es igual al seno del ángulo B, 0.8. Lo que quiere decir es de que el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo. ¿Sí? Esa es una observación adicional. Y bien, estos dos ejercicios son básicos o los primeros que podemos ir trabajando para posteriormente trabajar con ejercicios un poco más complejos. En este caso es para cómo utilizar nuestra calculadora para, en este caso, válgame la redundancia, hacer el cálculo de las funciones que nos estén solicitando. Muy bien, espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en el próximo.